Y entonces lo que les quiero hablar hoy es contarles de dos evaluaciones, dos estudios de los que hemos hecho dentro del BID que pueden ser relevantes para esta discusión que Sebastián planteaba. Y lo titulé, ¿no es cierto?, de la promesa, tecnología de la educación de la promesa a la realidad, porque la tecnología de la educación muchas veces es una gran promesa, pensando desde el punto de vista teórico, ideal, de todo lo que puede pasar, y muchas veces la realidad se queda un poco corta. Entonces quiero que sea un poco la idea de lo que vamos a charlar hoy. Bueno, entonces quería, si vamos a hablar de promesas, me parecía muy bien comenzar hablando de una gran promesa que fue en el mundo de la educación, de la tecnología de la educación, que fue el programa One Laptop per Child. Y este es un estudio que hicimos con Pablo Ibarrarán, Santiago Cueto, Ana Santiago y Eugenio Severín, y lo hicimos en colaboración con el Ministerio de Educación de Perú, el Centro de Investigación GRADE y el BID. Y el programa One Laptop per Child, como muchos de ustedes deben saber, fue un programa que se planteó mejorar la educación en los países más pobres del mundo. Y fue un programa que se basaba en entregar laptops a estudiantes y que tuvo una diseminación muy grande. Entró en más de 40 países en el mundo, más de 2 millones de laptops se distribuyeron. Y pese a que el programa se había pensado para las regiones más pobres del mundo, donde entró más fuerte fue en América Latina. El 80% de las laptops distribuidas se distribuyeron en América Latina, y en particular Perú fue el país que más laptops distribuyó a nivel mundial. Por suerte pudimos hacer una colaboración con el Ministerio de Educación de Perú para hacer una evaluación. Ellos estaban muy interesados en saber los impactos de este programa, y nosotros también, porque muchos países se acercaban al BID queriendo apoyo, queriendo guía respecto a cómo hacer este tipo de programas. En este programa, básicamente en Perú, la versión de Perú, cada estudiante y cada docente recibió una laptop. No se dieron guías muy claras respecto a cómo las laptops se debían usar, y tampoco el software que estaba instalado en las laptops estaba directamente alineado al currículo, pero sí había diferentes aplicaciones que podían tener efectos educativos. Nosotros hicimos una evaluación experimental, que es como el tipo de evaluación más rigurosa que uno puede hacer de impacto de un programa, y se hizo en una muestra muy grande. Participaron 320 escuelas públicas primarias rurales en este estudio, donde algunas escuelas seleccionadas naturalmente participaron en el grupo de tratamiento, recibieron el programa, y las otras fueron un grupo de control, de comparación. Y medimos efectos luego de 15 meses. Y lo que encontramos después de 15 meses fue que había habido una mejora en las habilidades digitales de los estudiantes que participaron del programa. Algunos podían desarrollar actividades más complejas, pero en general era un uso bastante básico el que podían lograr, pero sí había habido impactos positivos en este área. Por otro lado, encontramos también que había unos impactos pequeños, moderados, en habilidades cognitivas generales, que son típicamente medios con test de inteligencia. Y por último, encontramos que el programa no había generado impactos en el aprendizaje de matemática y lenguaje, lo cual fue una gran desilusión de cierta forma, porque había habido una inversión muy grande. Solamente en hardware fueron cerca de 160 millones de dólares, y entonces no ver impactos en estos indicadores claves del sistema educativo no fue una buena noticia. Entonces, si tuviéramos que resumir muy cortito qué encontramos, cuáles son las implicancias de política de este estudio, es que este programa One Laptop per Child, como se implementó en Perú, trajo una gran inversión y sin embargo pequeños resultados. Y por otro lado nos habla de, y algo que vamos a hablar más también cuando Francisco haga su presentación, de que esto viene a ser una evidencia mucho más amplia, de que desde muchos estudios que muestran que cuando simplemente se hace entrega de computadoras, de laptops, y no se dan guías claras respecto al uso, en general los impactos son limitados, y plantea la necesidad de guiar el uso de la tecnología. Y cuando tenemos este estudio, yo se lo presenté a mi jefe de esa época, nos sentamos, le hice toda la presentación, y entonces cuando terminé la presentación me dijo: bueno, hicieron una evaluación experimental de un programa súper importante, con una muestra muy amplia,
y básicamente no encontró ningún impacto educativo en las áreas principales. Esto quiere decir que la tecnología no funciona, ya está, en la educación. Y nosotros pensamos que no era así, claramente, ¿cierto? Que la tecnología tiene muchos usos diferentes y si bien este uso no funcionó, otros usos sí pueden funcionar muy bien. Y de hecho en aquella época hicimos una revisión de la literatura, miramos los estudios y encontramos justamente que los programas centrados en entregar hardware no tenían gran impacto, pero otros programas que daban guías claras respecto al uso, que definían para qué materia se va a usar, qué software se va a usar y cuánto tiempo los niños deberían usar la tecnología, tenían impactos positivos importantes en el aprendizaje. Sin embargo, había un problema respecto a eso, era que la evidencia casi toda venía de India y China. Entonces uno dice, bueno, ¿América Latina será lo mismo? Dudo un poco. Y para tratar de contestar esa pregunta, hicimos una búsqueda de programas con estas características en América Latina y encontramos un programa en particular que nos pareció muy interesante, que es el programa Conecta Ideas, que fue desarrollado por Roberto Araya y su equipo del CIAE de la Universidad de Chile. Ella tiene muchos años desarrollándose y es un programa que por sus características nos parecía muy promisorio, de nuevo una promesa, y que también tenía estas características de ser muy guiado, pero algunas otras cositas extras que ya van a ver muy interesantes, y por eso hicimos una evaluación experimental para ver si realmente esta promesa se transformaba en una realidad. Y lo hicimos este estudio con Roberto Araya, Elena Arias Ortiz del PIB, Nicolás Botán de Cornell University, y de nuevo fue una colaboración con el CIAE, el PIB y con apoyo de IDRC, del gobierno de Canadá. Entonces, el contexto de la evaluación es, como todos sabemos, en Chile y en América Latina hay grandes problemas porque hay una desigualdad muy grande en aprendizajes a nivel de estudiantes, y entonces decidimos enfocar la evaluación en escuelas de bajo nivel socioeconómico. 24 escuelas de bajo nivel socioeconómico participaron del estudio. Nos enfocamos en cuarto grado porque queríamos ver impactos en CIMSE, en un test externo, no algo administrado por nosotros. Y en este caso, de nuevo, fue una evaluación experimental donde cada escuela participante hubo una sección que fue el grupo de tratamiento, recibió el programa, y la otra sección fue el grupo de control, no recibió el programa, y esto fue definido de forma aleatoria. Conecta Ideas, el programa se basa en que los estudiantes van 2 veces por semana al laboratorio de computación y usan una plataforma digital para hacer práctica de matemática, y hay un coordinador que guía las sesiones de aprendizaje de forma colaborativa con el docente y de forma articulada, algo que mencionaba hoy el ministro de Ciencias, que es muy importante la articulación entre qué es lo que pasa en el laboratorio de computación y qué es lo que pasa en el aula de clase. Y el software estaba alineado al currículum, algo que los maestros veían como un positivo, y medimos efectos luego de 7 meses. Entonces, estos programas que usan un software que están alineados al currículum tienen ciertas ventajas, típicamente ventajas educacionales que están aquí, ¿no es cierto? Primero, estos programas generan motivación en los estudiantes, muchas veces pueden hacer una presentación atractiva de los problemas, dan retroalimentación inmediata a los estudiantes si se equivocan, algo que está muy claro en la educación que es clave. Y por último, y esto creo que ya es algo más particular de Conecta Ideas, permite hacer una supervisión inteligente. En el sentido de que en esta sala de clase, ven esa maestra que está mirando una tablet, ella puede ver en ese momento cuáles son los estudiantes de su clase que están haciendo menos ejercicios o que están teniendo un porcentaje más bajo de ejercicios correctos. ¿Cuáles son los chicos que están teniendo problemas? Y ella puede ir, la maestra, en ese momento y apoyarlos. Entonces, eso sin tecnología es mucho más difícil de hacer. Y entonces, claramente que acá se está aprovechando las ventajas de la tecnología. Y además que la maestra lo que puede saber es en qué ejercicios toda la clase está teniendo problemas, para por ahí parar la computadora y decir, miren chicos, vamos a calificar este punto porque se ve que hay dificultades aquí. Y entonces, muchos de estos programas se están viendo, y Francisco va a hablar de ellos más tarde, que buscan a la personalización de la educación. Y con la personalización, ahí está Francisco, me está hablando con la personalización puede haber grandes ventajas en aprendizaje, porque está claro que alinear el nivel puede ser muy bueno, pero también
puede generar problemas, ¿no es cierto? Y acá vean que esta fue la etapa del Economist de hace 2 años. Se planteaba, este es el futuro de la educación, y como ven, cada chico está con un dispositivo, está con auriculares, totalmente separados, cada uno por su lado. Esto puede funcionar, ¿no? Pero puede haber problemas con respecto a esto, y Roberto tenía una opinión muy diferente de cómo se podía aprovechar la tecnología, y él pensaba que mucho más se había que tratar de armar grupos, había que tratar de conectar a los estudiantes. Y entonces, una de las diferencias e innovaciones que tiene Conecta Ideas es el hecho de que se hacen torneos entre escuelas. Entonces los estudiantes de la sección cuarto A de esta escuela compiten en matemática con los chicos de la escuela cuarto B de esta otra escuela, conectados por internet, online, están compitiendo en matemática, y no es la típica olimpiada de matemática que van los 2 mejores, son todos los estudiantes que están compitiendo. Y acá les quiero mostrar un videito sobre estos torneos. Estas son las escuelas que participaron, y acá van a ver también algo muy importante, es cómo motivar a los estudiantes clave. Y entonces lo que hicieron es y les filmaron un video para mostrárselo a los chicos antes del torneo. Los chicos ven estos videos antes de que empiecen. Se dan cuenta, ahí está por arrancar el torneo. Ahí está jugando un juego contra otros chicos de otra escuela. Bueno, les quería mostrar eso también para pensar que quizás este no será el futuro de la educación, un futuro mucho más conectado, donde los chicos pueden trabajar de forma colaborativa. Y entonces, una de las motivaciones de por qué Roberto puso estos torneos entre escuelas es porque él veía que la matemática, algo clave para aprender matemática es la motivación. Es difícil motivar a los estudiantes, y lo sé como padre de 2 hijas que he tratado de ayudarlas, veo que el tema de la motivación es clave. Y entonces él pensó en estos torneos como algo muy bueno, quizás pensando en el fútbol, ¿no? Cuando juega Argentina y Chile, obviamente que todos vamos a estar ahí pegados al televisor queriendo que gane nuestro equipo, y lo mismo se podía pasar en un salón de clases. Y además agregó otras cosas, como por ejemplo, los chicos cuando entran a la plataforma les aparece un mensaje que trata de motivarlos a los estudiantes diciéndoles que el cerebro es como un músculo y que si ellos se esfuerzan pueden ser más inteligentes. Y que acá en Chile ha habido investigación sobre eso muy interesante, tenemos una Clara que ha trabajado en eso. Y también hay apoyo entre pares. En vez de que si los estudiantes que están muy avanzados van por su lado, no. Los que están más avanzados hacen lo que se llama peer tutoring, ayudan a los chicos que están un poquito más rezagados a clase. Entonces, de nuevo, la idea de conectar. Y hay revisiones de pares. Hoy comentaba David el tema de dar retroalimentación. Bueno, también el programa tiene eso. ¿Cuáles son los impactos del programa? Cuando lo medimos, Roberto estaba muy nervioso, la verdad, quería ver resultados positivos. No quería hacer un nuevo One Laptop per Child, ¿no es cierto? Y por suerte tuvimos buenas noticias porque el programa generó mejoras muy importantes en la aprendizaje de matemática, cerca de 13 puntos del CIMSE. No hubo impactos en lenguaje porque el programa no se enfocaba a eso. Y para poner en perspectiva estos resultados, hay que pensar que el impacto que se logró, que nosotros documentamos es equivalente, fue 6 veces más grande al impacto que se ha demostrado que ha tenido la extensión de la jornada escolar en Chile, un programa que ha sido obviamente muy costoso, que representa un incremento del 50% en el aprendizaje que puede tener un chico en un año, y además que lo quisimos poner en perspectiva, y entonces hicimos una revisión de evaluaciones rigurosas a nivel mundial, de programas que trataron de mejorar el aprendizaje en primaria, con tecnología o sin tecnología, pero que habían usado exámenes estandarizados externos, como el CIMSE, porque es mucho más difícil impactar el CIMSE que impactar un examen más acotado.
Y cuando hicimos eso vimos que Conectidea había logrado el mayor impacto en aprendizaje a nivel mundial de todos los programas que revisamos. Entonces quería dejarles 3 conclusiones. La primera es que los programas que entregan laptops en general han demostrado que tienen bajos impactos, al menos en el aprendizaje matemática y lenguaje. Esto viene de lo que les contaba del EPC, pero de revisiones más grandes de la literatura, es un resultado que surge fuerte. El segundo es que los programas que guían el uso de la tecnología pueden ser efectivos, y digo pueden, no es que van a ser, pueden ser efectivos. Y quizás los resultados que tuvo Conectideas no van a pasar en otros programas que no tienen ciertas características que tuvo Conectideas. Y la tercera, para realmente saber si la promesa de un programa se da en la realidad, ¿no? La promesa esa que hemos llamado, si se da en la realidad, lo que hace falta es evaluar. Hace falta invertir en experimentación y evaluación para demostrar cuáles son los usos específicos que realmente mejoran la educación. Y con eso cierro y obviamente seguimos conversando. Gracias.